Buenos días a todas y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en el MACBA, pero también en vuestras casas o en vuestras oficinas o en el parque, asistiendo a esta presentación, a este congreso internacional, que tengo el gusto de presentar por primera vez como directora del MACBA. Una contrarrevolución neoliberal es el título que plantea la posibilidad en la que imaginarios colectivos se han ido forjando, se han ido formando, subjetividades políticas se han ido forjando a lo largo de los últimos 30 años, 40 años. Quería sobre todo agradecer al comité organizador, a Juan de Albarán de la Universidad Autónoma de Madrid, Paula Barreiro López de la Université Grenoble-Alpes, Olga Fernández López de la Universidad Autónoma de Madrid, María Ruido, que nos acompaña de la Universidad de Barcelona, y Javier Vindel del CSI. Me sale el inglés, ¿eh? Estoy todavía aterrizando, como quien dice, porque que han sido parte, como decía antes, del comité organizador y que tanto Jaime Vindel como María Ruido están junto a Paula Barreiro para presentar esta primera mesa. Quería recalcar sobre todo que el análisis de los imaginarios culturales ha sido y ha formado parte de la propuesta, digamos, de investigadora del museo, y que así lo va a seguir siendo. De hecho, esos años 70 son fundamentales para esta nueva etapa que emprendemos, en las que los contextos culturales y aquello que es institucional antes de ser institución tiene un papel fundamental. En ese sentido, los colectivos artísticos, transdisciplinares, intergeneracionales son críticos para entender no solamente el arte y la estética de ese momento, sino también el empeño político que esas prácticas tenían. Y solo quiero agradecer que nos hayáis hecho partícipe al MACBA, como decía antes, de vuestro proyecto y el hecho de que podamos estar aquí compartiendo con vosotros este congreso. Desearos lo mejor para estas horas que vienen y también recalcar el papel fundamental que uno de nuestros compañeros, Pablo, tuvo también en la organización y en la colaboración con vosotros en temas de esta investigación. Sin más dilación, os dejo para que empecemos este día y muchísimas gracias. Buena jornada. Bueno, bienvenidas todas y todos al Congreso, que como sabéis coorganizan los proyectos de investigación Modernidades Descentralizadas y Estética Fósil en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Como indica su título, el Congreso trata de abordar la encrucijada entre neoliberalismo, política y cultura. Son tres conceptos que, por su extensión semántica, tienden a resultar escurridizos. En el caso del neoliberalismo, su formulación intelectual, que se remonta al periodo de entreguerras, entra en contradicción con su concreción histórica. Aunque nos cueste creerlo, el camino que va del pensamiento de Friedrich Hayek al rescate bancario y la expansión cuantitativa no es directo. Allí donde teóricamente debía primar la moral del trabajo productivo, lo hace la financiación especulativa. Allí donde el Estado debía limitarse a constitucionalizar el libre mercado, el Leviatán se convierte en un agente económico de primer orden. Y sin embargo, lejos de suponer un obstáculo, son estas contradicciones las que parecen hacer funcionar al neoliberalismo. Si en algo existe correspondencia entre el proyecto teórico neoliberal y la globalización, es en la capacidad que el neoliberalismo ha demostrado para generar una institucionalidad postsoberana a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Según ha relatado Quinn Slobodian, la implantación de esa institucionalidad a través de dispositivos jurídicos como los tratados de libre comercio implicó una respuesta contrarrevolucionaria a la radicalización de los proyectos reformistas socialdemócratas y a los procesos de descolonización y autodeterminación del tercer mundo. Frente al modo en que las economías keynesianas o poscoloniales permanecían ancladas en la esfera nacional, el neoliberalismo persiguió desterritorializarlas, neutralizando en su favor tanto al Estado como a la sociedad. La paradoja del momento actual reside en cómo las nuevas derechas están recuperando la interpelación nacionalista, que en realidad nunca desapareció del horizonte conservador, para hacer proseguir el neoliberalismo por otros medios. El repliegue sobre el Estado-nación se produce ahora de acuerdo a un discurso contradictorio, que posee rasgos proteccionistas a la vez que redefine el mercado mundial, xenófobos a la vez que requiere una fuerza de trabajo extranjera devaluada, sociofóbicos a la vez que aspira a la creación de un nuevo pueblo, familiaristas a la vez que dificulta las condiciones mínimas para la crianza,
negacionistas a la vez que ponen en valor la protección de los ecosistemas nacionales frente a las hordas inmigrantes, y nihilistas a la vez que apelan a las narrativas patrias como fuente de sentido vital. En realidad, la violencia física y simbólica de este nuevo autoritarismo reaccionario representa una mutación planetaria de la violencia constitutiva asociada al origen del neoliberalismo en el sur global, de Pinochet a Orgán pasando por Trump. Estamos ante lo que Wendy Brown ha denominado como un neoliberalismo Frankenstein, que en su ruina histórica ensombrece no solo las mejores conquistas sociales y morales de la modernidad, sino la suerte misma de la especie humana. El neoliberalismo hace converger paulatinamente historia social e historia natural. Si en otros aspectos muestra discontinuidades con las políticas socioeconómicas de posguerra, en lo ecológico el neoliberalismo implica una aceleración de la gran aceleración del antropoceno, cuya génesis se suele situar en las primeras décadas de la Guerra Fría. No podemos medir la dimensión de la debacle socioambiental en que estamos inmersas sin comprender lo que el neoliberalismo como proyecto hegemónico ha supuesto en dos planos. Por un lado, como respuesta a las tensiones geopolíticas por los recursos energéticos que atravesaron la década de los 70, intensificando la dependencia entre los flujos económicos y la quema de combustibles fósiles. Por otro, como fuga hacia adelante que ignoraba de manera deliberada los diagnósticos científicos sobre la extralimitación en relación a los recursos biofísicos del planeta. Y a continuación cedo la palabra a Paula Barreiro, que os va a contar un poco cuáles son los cánones históricos concretos que pautan el Congreso. Jaime, entonces, si bien el proyecto neoliberal puede retrotraerse a los años 30, es a partir de los 70, con la dictadura chilena y la integración de los postulados de la Escuela de Chicago, el inicio del thatcherismo en 1979 y la apertura de la era Reagan en 1981, cuando este modelo económico, cultural y político se acelera, abriendo un marco temporal que proponemos pensar durante estos 2 días, 1979-2019, y donde se produce el paso de la hegemonía socialdemócrata a la neoliberal, un periodo que conecta los epígonos de la Guerra Fría con nuestra contemporaneidad. En este umbral se produce una reconfiguración radical de las relaciones entre Estado, la sociedad civil, la economía y el sujeto, en un contexto geopolítico convulsionado por las disputas sobre los recursos energéticos del planeta, con la revolución iraní como colofón de la década, la reestructuración de la División Internacional del Trabajo, con las políticas de deslocalización industrial y privatización, la aceleración tecnológica en ámbitos como la informática y las amenazas de exterminio derivadas de la proliferación nuclear y de un armamentismo de alcance espacial. Estos procesos llevaron a una quiebra del orden social, configurando un potente modelo contrarrevolucionario que atacó eficazmente múltiples frentes para dar respuesta a los nuevos miedos y ansiedades de la población. Pues, como explicaba Stuart Hall en relación al thatcherismo, este partía de la certeza de que, cito, para ser verdaderamente dominante y reestructurar una formación social, el liderazgo político, moral e intelectual debe asociarse con la dominación económica. Fin de cita. El colapso del comunismo aceleró la ola neoliberal, globalizándola y expandiéndola hasta nuestros días, donde los signos que evidencian tanto su éxito como su naufragio se multiplican. En ausencia de alternativas macropolíticas a la ideología del libre mercado, asistimos a la emergencia de tendencias ecofascistas que reconectan con modelos autoritarios precedentes, pero atienden a nuevas mutaciones y estructuraciones. No obstante, el paso de gobierno a gobernanza que define el neoliberalismo, donde el Estado se convierte en un instrumento de reafirmación y difusión de la razón neoliberal, ha sido contestada por la aparición de nuevas formas de resistencias a las dinámicas económicas y políticas dominantes. Estas tensiones se han visto acentuadas por la pandemia de la COVID-19, de la que China alertaba el 31 de diciembre de 2019, como todos somos bien conscientes, y cuya gestión ha solapado la intensificación de las formas de gobernanza biopolítica con las expectativas de una reactivación en clave verde de las políticas igualitaristas keynesianas. Entendamos el neoliberalismo como una simple doctrina económica, una penetrante racionalidad gubernamental o una poderosa teología política. Su enorme capacidad para dar forma a la existencia de los individuos se hace fundamental en una hegemonía cultural sin precedentes en la historia. En este proceso, la configuración de nuevas visualidades, imaginarios y prácticas culturales fue clave para legitimar este proyecto histórico. Atravesados por las contradicciones del periodo, el arte y la cultura acompañaron su construcción a la vez que se resistieron a su normalización.
Entre Teherán y Wuhan, este congreso rastreará las permutaciones de los imaginarios artísticos y culturales, los discursos estéticos y las subjetividades políticas que han acompañado la gestación de un nuevo orden mundial desde los años 70 hasta la actualidad. Y ahora paso la palabra a María Ruido, que va a presentaros un poco más en detalle las diferentes mesas y lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, voy a desgranar algunos de los temas que se van a tratar en los diferentes paneles. A modo de prólogo del marco cronológico propuesto, que como comentaba Jaime y Paula es de 1979 al 2019, empezamos sin embargo con el caso chileno tras el golpe de Estado del 73, ejemplificador del extractivismo neoliberal y las nuevas formas coloniales en el sur global. En el panel 1, los imaginarios neoliberales, desgranamos cómo el neoliberalismo no es solo un sistema económico o una forma de gobernanza, sino una forma de vida. Una serie de concepciones imaginarios del éxito aspiracional, la empresaria de sí misma, los emprendedores, las trabajadoras disponibles 24/7, el hombre endeudado, con el que estamos todos y todas muy familiarizados, que destruyen no solo el sistema de clases y sus formas de solidaridad, sino cualquier forma de red de ayuda. En este primer panel abordaremos estos nuevos imaginarios a través de las fértiles metáforas del fantasma y el zombi y el papel de los medios y los lenguajes seriales y cinematográficos, así como la captura de los movimientos sociales, especialmente los feminismos, a través de sus formas liberales que pervierten cualquier base igualitaria y anticapitalista. En los paneles 2 y 3, Alter, Neoliberalismo y Tecnologías e Industrialismo, abordaremos formas de resistencia e insurgencia a partir de la resocialización de las tecnologías o el desvío de sus usos para la utilidad colectiva, así como el papel del arte y los media en estas formas críticas de la materialidad del capitalismo neoliberal. El panel 4, visualidades más allá de la crisis ecológica, ecología política, imaginarios estéticos y subjetividad, es un punto que ya no podemos obviar en cualquier foro de reflexión y debate que intente pensar alternativas a unos futuros que parecen ya escritos. El periodo que abarca el Congreso marca la dimensión del ecocidio en marcha, desde la aceleración de la pérdida de biodiversidad hasta las consecuencias del calentamiento global. Sin embargo, también podemos identificar la aparición de una serie de imaginarios estéticos que se han resistido a esta deriva histórica, tratando de restituir el nudo entre sostenibilidad y subjetividad. Y finalmente acabaremos el primer día del Congreso con proyecciones que nos llevan a experiencias concretas sobre formas de resistencia al neoliberalismo y sus cruces con las prácticas artísticas. En la segunda jornada, la de mañana, comenzará con el panel 5, que gira en torno, que hemos titulado Postfascismos y nuevas derechas, donde abordaremos la contrarrevolución neoliberal, cómo la contrarrevolución neoliberal aprovecha el pánico que despiertan las articulaciones antirracistas, los feminismos o las reivindicaciones LGTBI y el miedo a las olas migratorias hasta las recientes crisis económicas para implementar políticas contrarias a cualquier lucha antihegemónica. Todo ello sin perder de vista, y esto es una premisa básica en este congreso, el papel que los imaginarios y los medios de comunicación tienen en la implementación de estas políticas y en la elaboración de falsas equidistancias, dando voz y blanqueando a los nuevos fascismos en nombre de la libertad de expresión. Tras la conversación entre Juan Albarrán y la artista Asunción Molinos, tendremos el panel 6, donde abordaremos cuestiones relacionadas con el racismo estructural del sistema mundo contemporáneo, así como las nuevas formas de necropolíticas estatales y supraestatales contemporáneas. Tras este panel pasaremos a una parte mollar en este congreso, el trabajo y sus condiciones bajo el orden neoliberal, así como las consecuencias del denominado, en palabras de Mark Fisher, realismo capitalista. El panel 7 y la proyección de la película Estado de Malestar
abordan las dinámicas de privatización de los conocimientos y explotación sin límites posibilitadas por las nuevas tecnologías y la definición de los saberes y las creatividades como fuentes de beneficios, así como la necesidad de repolitizar el malestar, la depresión y la ansiedad colectiva en la que vivimos. Para finalizar el Congreso, no queremos dejar de atisbar con Emilio Santiago estrategias de victoria sobre este sistema mundo actual que parece inevitable y eterno, pero no lo es. Y paso la palabra otra vez a Paula. Bueno, este congreso, Jaime ya os ha dicho, surge de las reflexiones de 2 proyectos, pero bueno, es especialmente significativo para nosotros porque cierra un periodo de trabajo conjunto y de debate desde el 2017 hasta ahora en el marco del proyecto Modernidades Descentralizadas 2, del cual somos responsables María y yo, sobre el papel de la cultura y las prácticas artísticas en la geopolítica de la Guerra Fría y su continuidad en la contemporaneidad. Y si bien durante los últimos años hemos sobre todo pensado el rol de las resistencias y las revoluciones, abrir el debate sobre el papel formador que ha tenido una contrarrevolución neoliberal nos parecía lo más consecuente para cerrar este proyecto, que termina el 30 de septiembre. Entonces esperamos que esta sea una línea de continuación para seguir reflexionando juntos en el marco de nuevos proyectos, puesto que la plataforma internacional MODES va a continuar trabajando. Y queremos agradecer el tiempo y la inteligencia de todos nuestros compañeras y compañeras de MODES, algunos hoy en día aquí. Está Jaime, Juan, Olga, Pablo, Anita, Julián, Jonathan, bueno, y si olvida alguien más. Bueno, gracias porque habéis sido fundamentales para que propongamos esta propuesta. Y Jaime continúa con los agradecimientos. Los agradecimientos. Queremos destacar la importancia que para la realización del Congreso ha supuesto el apoyo del Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes. También deseamos agradecer la participación de los miembros del Comité Científico y Organizador y muy especialmente el inmenso trabajo de coordinación que han realizado Anita Orces y Alejandro Pedregal. El agradecimiento sería también extensible a los moderadores de las mesas, a los diversos ponentes y conferenciantes que respondisteis al Call for Papers, a los traductores y finalmente a los técnicos y trabajadoras del museo, con especial énfasis en el papel jugado por Yolanda Nicolás, que lamentablemente no está con nosotros ahora, y también, desde luego, por Pablo Martínez, es jefe de programas del museo, que fue el primero en respaldar la realización de este congreso y cuyo despido fulminante pensamos que es un ejemplo descarado de la pervivencia de las prácticas neoliberales al interior de las instituciones culturales. La cuestión de los despidos recientes es insoslayable en el marco de un congreso como este, así como subrayar la precariedad general del trabajo en las instituciones culturales, tanto de los y las que en otro tiempo llamamos trabajadores inmateriales, como de las personas que aún están más precarizadas dentro de estas instituciones, vigilantes de sala, personal de limpieza, etc. Y queremos decir que si el museo, el cine, el teatro, la universidad, el periodismo, como se nos dice, quieren ser un lugar de cuidados y afectos, deben empezar por proveer y respetar derechos. Cuidar es atender a los derechos conseguidos que tanto debemos a generaciones que lucharon anteriormente, y desplegar los afectos no es utilizar estos como un nicho temático que explotar, sino tener en cuenta las condiciones de las personas que trabajan en las instituciones culturales, sus fragilidades y sus necesidades, así como valorar justamente sus talentos. Porque, como decían los y las trabajadoras de la Coordinadora de Intermitentes del Espectáculo en Francia a principios de este siglo, ninguna cultura sin derechos sociales. Gracias. Como vamos con un poco de retraso, pues vamos a ir rápido en las transiciones, todo lo que podamos. Y nada. Empezó antes de tiempo. Voy a presentar muy brevemente a Nancy Garín, que es nuestra primera ponente. Y como decía antes, la intervención de Nancy es casi un prólogo al grueso del Congreso que, como veis en el programa, se desarrolla en esos 40 años, entre el 79 y el 2019.
pero no podemos obviar que hay un prólogo y lugares donde se ensayan estas prácticas neoliberales y estas nuevas formas de construcción de subjetividad. Y una de ellas, y fundamental, es el caso de Chile, del que, por cierto, hace pocos días se cumplía el aniversario de la muerte de Salvador Allende y del comienzo de la dictadura de Pinochet, ¿no? Bueno, Nancy Garín Guzmán, que es muy conocida puesto que vive en Barcelona, es periodista independiente, investigadora de arte y curadora que trabaja en proyectos relacionados con el pensamiento crítico y las nuevas pedagogías, los archivos, la memoria y el decolonialismo. Ha sido parte del grupo de artistas, etcétera, y la Internacional Errorista, así como parte del grupo de investigación Península, procesos coloniales y prácticas artísticas y curatoriales. Es parte, además, de las plataformas de investigación y producción Equipo Re, el cual viene desarrollando sus proyectos desde 2013, sobre todo el proyecto Anarchivos SIDA, y Espectros de lo Urbano, proyectos en torno a lo urbano como parte de la maquinaria colonial y de los procesos predadores del capitalismo. Y sin más, os dejo con Nancy. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias, María. Bueno, antes de comenzar, agradecerle a María la invitación. Un poco soy invitada de piedra, como se dice en mi país, porque cuando apareció la primera vez el título dije 79, ¿no? Dije, qué raro. Y le escribí a María y dije, ¿qué ha pasado? Se perdió una parte de la historia y además un marco temporal más pensado desde el norte global, ¿no? Que desde los sures globales. Y de esa conversación amistosa con María, pues surgió esta invitación, que no deja de ser un momento para mí equiparada frente a ustedes bastante emocionante. Seguramente mi voz se va a romper en varios momentos de la conversación, porque como recordaba María, hace 5 días atrás se cumplieron los 48 años del golpe de Estado y, por supuesto, bueno, de la muerte de Allende, pero de ahí en adelante de una historia que marca mi historia y que de alguna manera, de todas las maneras, está impregnada, digamos, en mis proyectos de investigación, en mi pensamiento, en mi propio cuerpo, digamos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una imagen directa. El bombardeo de La Moneda ocurrió el 11 de septiembre a las 10 de la mañana. En ese momento ya no había resistencia dentro del Palacio de Gobierno. Las personas, digamos, casi todas habían salido. Había quedado solo Allende con algunos de sus grupos de amigos personales, que era su equipo de seguridad. Y en realidad no era necesario un bombardeo. Bombardeos ya habían existido en la historia, digamos, de los golpes de Estado y las incursiones militares en distintos territorios. Pero este bombardeo en particular va a tener una trascendencia de carácter simbólica y va a ser construida, generada desde el propio ejército, desde la misión, digamos, que la propia CIA les impone, de que se genere un marco simbólico que marque un antes y después. Según una entrevista del 2003 de Jorge Ballerino, que era el encargado militar de la zona de Santiago y uno del equipo del golpe de Estado antes del 11 de septiembre, el bombardeo a La Moneda no era necesario. El golpe tenía que ser ejemplificador. ¿Y qué más es ejemplificador que un par de bombardeos? Eso iba a desmoralizar a las fuerzas subversivas y paralizar cualquier intento de oponerse y alargar el enfrentamiento. Sabíamos que los subversivos tenían armas, pocas, pero tenían. Años después, Ballerino va a volver en una entrevista que le realizó mi madre, que es investigadora en derechos humanos, y efectivamente va a volver a afirmar que militarmente no era necesario
y ya estaba pensado, digamos, como una acción de carácter simbólico que no solamente iba a marcar al territorio en el que va a ocurrir, no solamente para Chile, sino que va a coincidir con que es un momento donde los medios de comunicación global están asentados en Santiago. El proceso que se había llevado adelante en el gobierno de la Unidad Popular e incluso el gobierno anterior de Frei Montalva, con una serie de transformaciones sociales, políticas y culturales, había llamado, digamos, a enormes cantidades de intelectuales, artistas, investigadores, economistas, a hacerse parte de ese proceso, y efectivamente los ojos del mundo estaban puestos en el proceso de la Unidad Popular. Con lo cual todas las redes de comunicación global, de prensa escrita y televisiva, estaban ese día del golpe y empiezan a informar directamente. Hace poco hablaba con unas personas que habían sido parte del apoyo a la resistencia chilena en Italia, que al otro día, digamos, del golpe había aparecido en los diarios la imagen del bombardeo, y para ellos, estando en Italia, había significado efectivamente un quiebre. No era solo Chile, era el quiebre efectivamente de una idea de un posible cambio que disputaba el capitalismo. Pero el golpe de Estado del 73 no es en sí el inicio del proceso neoliberal en Chile. Hay antecedentes y un poco los primeros minutos quiero arremeterme a eso. Voy a poner la primera imagen. Quería sumar que la imagen de Pinochet con las gafas también es una imagen construida por el propio Pinochet. En el momento en que un periodista de origen holandés, Jas Genetsen, está en el primer momento con la prensa, que está la Junta de Gobierno, y Pinochet ve la oportunidad, ya la estaba viendo, ¿no?, de hacerse cargo y de liderar lo que va a ser la dictadura militar. Y cuando Chas va a hacer la fotografía, él le dice que espere un momento y monta la escena. Coloca un edecán que no es su edecán, él no era su edecán real, pone un otro, este personaje que está ahí, que tiene ciertas características en su mirada, digamos, y se coloca las gafas oscuras para esta fotografía que, claro, va a trascender como un imaginario también de lo que de alguna manera para el mundo entero es el dictador, ¿no? La imagen del poder militar de ese momento en adelante. Es una imagen que además ha trascendido también en la configuración de trabajos artísticos. Hay muchos artistas que han trabajado base a esta imagen, a nivel gráfico ha sido reutilizado cientos de veces, con lo cual efectivamente la trascendencia que la imagen y lo simbólico para la dictadura y particularmente para quienes están asesorando a Pinochet, digamos, desde el mundo civil, va a ser trascendental. ¿Para qué va a ser trascendental? Eso lo voy a hablar después. Primero voy a contar un poco los antecedentes. Lo que decía es que el 73, el golpe de Estado va a ser la aceleración, como decía Paula antes, del proceso de instalación del modelo neoliberal, pero los intentos de instalación del modelo van a comenzar a partir de los 30. Y en Chile particularmente a partir de la década de los 50, porque en América Latina y en el Cono Sur en particular se está produciendo el avance de los proyectos de carácter desarrollista, estructuralista dentro del marco económico, pero no solamente económico, es un marco, digamos, de un modelo social, político y cultural, de una economía pensada para romper con la dependencia que ha existido más de 500 años desde la colonización, ¿no?, hasta esa época, un poco menos de 500 años, para romper efectivamente con ese proceso de dependencia y el desarrollo, digamos, de esta idea, de este modelo, empieza a tener muy buenos resultados, no solamente a nivel de lo económico, sino que también de lo que significa en la subjetivación de la propia población del Cono Sur, de sentir que puede haber un modelo, ¿no?, donde de alguna manera son sujetos de la historia. Eso se va a radicalizar con los gobiernos demócrata cristianos de Frei Montalva, donde ese proceso desarrollista y de industrialización va a tener un avance amplio, digamos, tomando en cuenta áreas de lo social que pocas veces se habla, como por ejemplo el ámbito de los procesos de la cultura, ¿no? En el gobierno de Frei Montalva, por ejemplo, Corfo, que es la Corporación de Fomento Fabril, va a abrir dentro de sus proyectos, digamos,
Chilefilm, que es una empresa, la empresa nacional de televisión, pero también de todo el área audiovisual, produciendo películas, financiando artistas para la producción de trabajos audiovisuales. Estamos hablando de un país supuestamente del tercer mundo en la década de fines de los 60, ¿no? Como el marco, digamos, de lo que habían sido los avances en términos de lo económico y lo social en ese territorio, realmente ponían en peligro la maquinaria, digamos, de dependencia de los países del norte y especialmente Estados Unidos, que basaba su economía en efectivamente la transnacionalización de sus industrias en los territorios de América Latina y del Cono Sur. En la década de los 50, justamente dentro del marco de los procesos del modelo de desarrollo, se va a crear la CEPAL. La CEPAL es el Centro de Estudios de Políticas Económicas para América Latina, que depende de las Naciones Unidas, pero que en realidad va a ser un espacio, digamos, de producción de conocimiento fundamental para el desarrollo de los 30 siguientes años y razón de temor, digamos, del norte de perder su hegemonía. La CEPAL se va a pensar justamente en poder transversalizar, digamos, lo que decía yo, áreas de pensamiento diferentes, no solamente el área económico. A él se van a integrar pensadores y pensadoras de distintos sectores intelectuales, desde lo cultural, las ciencias sociales, las ciencias humanas. En ese tiempo se hablaba mucho de las ciencias humanas, ¿no? Como la sociología, la antropología, etcétera, etcétera, para pensar un modelo global, ¿no? Que determinara, digamos, el desarrollo de la industria, no la industria pensada solamente como una maquinaria de producción material, sino que todo lo que ello abarca como posibilidad de desarrollo social. Uno de los pensadores fundamentales que hace parte de la CEPAL y que va a incentivar justamente las nuevas ideas dentro del campo del desarrollismo estructuralista, que viene de la teoría keynesiana, es el argentino Raúl Prebisch, que va a empezar a instalar la idea del centro-periferia, ¿no? Esta idea que hasta ese momento no se hablaba mucho, pero que se empieza a instalar con mucha fuerza, de posibilitar que los llamados países subdesarrollados dejaran de ser periferia y sostener a los centros, como había sido históricamente hasta ese momento. La CEPAL va a empezar también a radicalizar su pensamiento en la entrada de muchos intelectuales de línea marxista, sobre todo pensadores brasileños, uruguayos, argentinos y chilenos, que se van que están cercanos al pensamiento marxista, y en los años ya a partir de los 60 va a aparecer la llamada teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia, que es un grupo de investigadores e intelectuales también de distintas áreas, va a tener una importancia radical, y tan así que cuando viene el golpe de Estado va a prácticamente desaparecer todo material que haya sido desarrollado en el ámbito del grupo de investigación de la dependencia. Por suerte, también habían investigadores mexicanos y también algunos de Colombia que logran rescatar muchos de esos materiales que están hoy día archivados en un archivo en Ciudad de México, que es la que tiene la mayor cantidad de esta producción. Y quiero destacarlo porque muchas veces cuando uno habla del antes, y esto es poco lo que voy a tomar ahora, se piensa que no había nada, ¿no? Que pareciera que vinimos, ¿no?, inspirados en las revoluciones, la rusa, después la revolución cubana, y pareciera que no había habido nada de procesos de carácter intelectual, ¿no?, del pensamiento, un pensamiento propio, una generación de pensamiento propio, y lo hubo. Lo que pasa es que, así como la imagen del bombardeo, lo que va a ocurrir a partir de los 70 va a ser un intento de borrar, de producir un vacío y de construir un escenario dentro de ese marco del vacío, cosa que ya había pasado con la colonización. En la colonización también, y la modernización, la modernidad europea también va a producir ese espejismo del vacío en algunos territorios para poder explotarlo. En el caso efectivamente de la radicalidad de las dictaduras, el vacío se va a producir para poder instalar efectivamente el modelo en toda su espesor. Pero bueno, los antecedentes, como decía, en los 50, viendo todo este proceso, digamos, de avance, va a ser una primera intervención de parte de los Estados Unidos con la llamada Misión Klein, el 55, que en realidad, bueno, es auspiciada y llamada por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que era un militar
elegido democráticamente en Chile, pero que en los 20 había dado un golpe de Estado. También un antecedente para desmistificar la idea de que en Chile solo hubo un golpe de Estado, hubo anteriores también, pero obviamente de otro tipo de carácter. Y Ibáñez del Campo llega al gobierno, elegido democráticamente, con una mirada que en ese momento se repetía en el resto de los países del Cono Sur, de carácter social popular, ¿no? Muchos también de carácter militar en el contexto. Va a entrar con esa línea, va a haber un poco de crisis económica que quiere resolver y se alía evidentemente con los sectores más liberales y decide pedir ayuda a la banca estadounidense, que manda una misión que dura 3 años, la llamada misión Klein-Sachs, y lo que va a intentar, la misión Klein va a intentar colocar e instalar un programa global, que podríamos llamarlo así, un proto-neoliberalismo, pero que no le va a resultar, porque en los primeros 2 años, las primeras medidas van a producir un enorme grado de inflación, con lo cual, por supuesto, van a haber movimientos sociales, etcétera, etcétera, y la misión fracasa. Paralelamente a la misión Klein, el Estado norteamericano está muy preocupado, y sobre todo las empresas norteamericanas que tienen sus recursos basados en nuestros territorios del sur, van a instalar el llamado Proyecto Chile. El Proyecto Chile, así se llama, va a ir desde el 57 hasta el 70, y es un programa diseñado y financiado por la banca estadounidense, la Fundación Ford, una de estas fundaciones que hoy día nos financia muchos de nuestros proyectos culturales, de arte, también financió todos los proyectos de memoria histórica durante los 90, etcétera, etcétera, y que va a buscar, digamos, ejercer a través del ámbito educativo la influencia de las ideas neoliberales, también, digamos, desde una lectura, digamos, programática, a través de proyectos de intercambio con la Universidad de Chicago. La misión de negociar, digamos, con la Universidad de Chile, que era la Universidad del Estado, fracasa, y entonces van a negociar con la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, que será el inicio de los llamados Chicago Boys. Entre el 57 y los 70 los Chicago Boys van a estar financiados efectivamente tanto en territorio chileno como en Estados Unidos por el empresariado y la banca estadounidense, para ir pensando de qué manera se pueden instalar las ideas neoliberales más allá del tema económico. Cómo hacer a través de todo el engranaje educativo, cultural, etcétera, etcétera, la instalación de lo que puede ser el modelo neoliberal. Antecedentes, de todas maneras, digamos, de otros intentos, digamos, de detención de procesos de modelos de desarrollo de corte nacional popular, como ya lo nombraron por aquí, Irán el 53, Guatemala el 54, el 64 Brasil, el 65 Indonesia, que para Chile va a ser muy importante porque la relación, digamos, a nivel, digamos, de la radicalidad del golpe de Estado y de la dictadura en Indonesia es bastante semejante a lo que va a ocurrir con el golpe de Estado de Chile. Leía un informe que Naomi Klein tiene en su libro La teoría del shock, que la CIA, viendo, digamos, todo el desarrollo del golpe de Estado, la incursión militar en Indonesia y después de Brasil, estudia ambos casos para ver de qué manera producir digamos, la represión en Chile y el Cono Sur. Como ven, la importancia de Chile para la instalación del proyecto neoliberal a escala local, global, es importante, porque, bueno, estaba la CEPAL ahí, digamos, estaba la fuente de ese otro modelo de desarrollo posible, ¿no?, que se estaba concentrado en Santiago, y que, por otro lado, a diferencia del resto de otros países de América Latina y del Cono Sur, los gobiernos populares, los gobiernos de carácter social nacional que se están levantando, tienen algunas diferencias con respecto a los gobiernos populistas del resto del territorio, ¿no? Bueno, con la llegada de Allende, la necesidad de detener efectivamente y rápidamente el proceso va a hacer que la CIA financie, las últimas cifras son casi $8 millones para el boicot, asesoramiento militar y continuar, digamos, financiando a los Chicago Boys en su planificación de lo que se va a llamar, ahí está la fotografía,
el ladrillo. El ladrillo es un documento que durante todo el gobierno de Allende estuvieron produciendo el equipo de los Chicago Boys de la mano de Santiago de Castro, que fue ministro además de Pinochet. El 12 de septiembre, un día después del golpe de Estado, se le entrega oficialmente, se llama Ladrillo porque es un libro así muy gordo, el programa a la Junta de Gobierno para ser aplicado en todo su espesor. La aplicación del ladrillo y de las políticas neoliberales que están en este modelo responden al intento en el marco democrático de la instalación del neoliberalismo. Como no resultó en el marco democrático, había que instalar en otro tipo de proceso, como una dictadura militar. El primer momento del golpe de Estado es un momento de incertidumbre, de incredulidad, de desazón. Hay imágenes de quema de libros y de cuadros, la destrucción completa de instituciones como las universidades, los museos, las editoriales, evidentemente todas las empresas estatales que se habían levantado en este proceso de una economía social que estaba además muy ligada al tema de la cultura, ¿no? Aparte, en el caso de la Corfo, por ejemplo, durante el gobierno de Allende se creó lo que se llamó el área de diseño social, en el cual además trabajaron algunos, como director estaba gente de la escuela de diseño de Ulf en Austria, que son los herederos de la Bauhaus, que se fueron a trabajar con Allende, por la importancia que tenía el diseño para la planificación, digamos, no solamente de los recursos en bruto, sino de cómo planificar el desarrollo económico, político y social de un país. De ese departamento van a hacer un proyecto llamado el CiberSIMS, que los invito a los que no lo conozcan, que lo conozcan. Nosotros hasta hace 30 años atrás no lo conocíamos. No existía registro, no había evidencias de que esto había ocurrido. La gente que estuvo en el proyecto guardó silencio por miedo, evidentemente, durante muchas décadas. Y es un proyecto cibernético, directamente en los años 70, pensado como un diseño de un sistema que pudiera organizar la vida social, política, económica, cultural del país para el desarrollo del socialismo. No voy a contar eso porque es muy largo y es otra historia, pero un poco para contarles y explicar el por qué el golpe de Estado necesita borrarlo todo, hacer una operación de higienización para, de alguna manera, crear ese vacío y poder instalar todo lo demás. El primer momento rápidamente el terror va a invadirlo todo, va a ser ese momento del shock, el primer gran shock, un miedo instalado en el cuerpo que va a producir desconfianza, sobre todo, y fragmentación. El cuerpo, además, como ese lugar de producción de ese terror, la destrucción del cuerpo social a través del cuerpo individual, el exilio, las detenciones masivas, la tortura y la desaparición forzada como práctica general. Pero aquí voy a hablar de 3 momentos de irrupciones frente a ese nuevo marco. Frente a esa búsqueda de la fragmentación y de la destrucción del cuerpo social a través de la destrucción del cuerpo individual, van a abrirse espacios de irrupción que van a hacer o van a intentar colocando el cuerpo, darle la existencia o recolocando esos cuerpos que ya no están. El cuerpo también como un espacio de dar voz a lo que no se puede decir. Y el primer ejemplo que quiero dar rapidito es el caso de las madres de Plaza de Mayo. Las madres surgen muy rápidamente luego del golpe de Estado del 76 en Argentina. Y creo que hay 2 elementos a nivel de lo simbólico que me parecen fundamentales en esta lógica de romper la producción simbólica de los cuerpos de los desaparecidos y de la destrucción del cuerpo individual. Lo primero es la ronda de las madres, que hasta el día de hoy se hace los jueves por la tarde en la Plaza de Mayo. Es una herramienta, digamos, el dar la vuelta a la plaza, fue una herramienta de contraponerse a lo que el estado del sitio en ese momento
no permitía que era el poder reunirse libremente en el espacio público, cosa que hemos vivido hace poquito con el tema de la pandemia, ¿no? En vez de retirarse del espacio público, las madres deciden moverse y el movimiento va a romper, evidentemente, esa norma, digamos, de no poderse reunir. La marcha, como les digo, sigue funcionando hasta el día de hoy. Las madres se reúnen, acompañadas siempre por agentes sociales, dando la vuelta alrededor de... hay un obelisco en la mitad, un obelisco chiquitito en la mitad de la Plaza de Mayo, la foto de acá. Y el segundo elemento simbólico de las madres, que aquí no lo puse, pero bueno, ahí las tienen puestas, es el pañuelo. El pañuelo de las madres de Plaza de Mayo originalmente era el pañal. En esos tiempos el pañal era de tela. Entonces era el pañal de sus hijos, ¿no? En símbolos efectivamente de esos cuerpos que no están presentes, ¿no? Después, bueno, con el pasar de los tiempos cambió, ¿no? Y se transformó en un pañuelo como tal, que es el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, que es un símbolo global de la lucha por los derechos humanos. Años después, ya llegada la democracia en Argentina, el 83, se va a producir una acción de arte que va a trascender al campo del arte, que es el siluetazo. Seguramente varios de los que están aquí le conocen. Y una vez más es colocar, digamos, a nivel de lo simbólico, a través de las siluetas, el cuerpo en el espacio público para devolverlo a ese lugar que ya no está. Las madres chilenas van a recurrir también a la silueta, y hay algunas cosas. Y muchos artistas durante toda la década más dura, digamos, de la represión, van a recurrir al uso del cuerpo en el espacio público para colocar, digamos, el cuerpo nuevamente que ya no está y poder, de alguna manera, restituir el cuerpo social. Ahí tienen varios ejemplos. El caso de Sebastián Acevedo, que es un hombre, un trabajador chileno que se inmoló para pedir la restitución de los cuerpos de sus hijos y que también significó para muchos artistas un ejemplo, digamos, un símbolo, digamos, a seguir. Incluso las yeguas del Apocalipsis tienen una acción que se llama Homenaje a Sebastián Acevedo, que remite a esta persona que pone su cuerpo, lo inmola para hacer presente el cuerpo de sus hijos, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, ahí me tienen que... Dale. Voy a entonces rápidamente hablar dos momentos más de irrupción para terminar. El segundo es a partir de los fin de los 80 y los 90. El segundo momento de irrupción es la llegada del SIDA en los territorios del sur, en un marco de fin de dictaduras y principios de transiciones democráticas. El cuerpo social en ese momento todavía no está del todo constituido. El contexto, digamos, es de la globalización por un lado y por otro lado, digamos, la apertura, la posibilidad de apertura. Pero la llegada de la pandemia, como ha pasado con la del COVID también, lo que va a hacer es volver a romper la idea de esas libertades que se habían empezado a ganar para ciertos cuerpos, colocar a ciertos cuerpos en un lugar de enunciación de la muerte y del miedo y de la fragmentación, pero al mismo tiempo los propios movimientos que lucharon contra las políticas institucionales del SIDA van a reinvertir ese imaginario para rescatar, por otro lado, formas de hacer política que ya existían y construir otras formas de lo político a nivel de lo simbólico, tomando, digamos, y sumando allá lo conocido de la resistencia, lo personal y lo afectivo como parte fundamental de la construcción política. Por supuesto, van a ser también quienes rescaten o vehiculen la autogestión, por ejemplo, en términos de intervenir en la investigación sobre lo que está ocurriendo con el virus, ¿no? O la utilización de medicamentos, etcétera, etcétera, y denunciar, por otro lado, la creciente y floreciente industria farmacológica, que va muy unida además a la industria armamentista. Ahí tengo algunos ejemplos que son parte del proyecto en Archivo SIDA, de distintos artistas. He colado dos artistas locales, españoles, Pepe Miralles, acá abajo, con una obra que se llama Dinero igual poder igual muerte, está acá en la esquinita de abajo, y SIDA, SIDA, de Miguel Benlloch, sus epigramas contra la guerra del año 94. Aquí hay un texto de Pedro de Medel que dice: la plaga nos llegó como una nueva forma de colonización por el contagio.
reemplazó nuestras plumas por jeringas y el sol por la gola congelada de la luna en el sidario. Y el último momento de irrupción que quiero mostrar, rapidito, tiene que ver efectivamente con la llegada de la gestión neoliberal a partir de los gobiernos socialdemócratas y progresistas, no solamente los socialdemócratas, donde van a administrar de la mejor manera un modelo ya bajo un marco democrático, pero bueno, de la misma manera van a resurgir movimientos en territorios del sur, como los movimientos indígenas, el primero en Ecuador, que está la foto de ahí abajo, el movimiento mapuche el año 94 y el más conocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. La lógica de la lucha por los derechos humanos que muchos artistas habían tenido hasta ese momento se va a ampliar hacia otros derechos, ya no solamente los derechos humanos, sino que más allá de la humanidad, y la posibilidad del reencantamiento al reconocer la posibilidad del empoderamiento de los movimientos sociales. Como ya no nos queda tiempo, tenía más speech, pero bueno, como no tenemos tiempo, solo terminar con estas imágenes que pude recopilar en diciembre del 2019, que por lo demás es el final del marco temporal del Congreso. Son de las paredes de Santiago de Chile, justo 2 meses después del estallido social de octubre del 2019, y de alguna manera el título de mi ponencia, que hablaba de ontología, irrupciones y espectros, está reflejado muy bien en estas imágenes, donde los espectros, nuestros espectros, como Allende, por ejemplo, ¿no?, son transmutados para pensar un presente, para vivir un presente, que es el estallido, y pensar la posibilidad de futuros, imaginar futuros posibles, pero reconociendo que hay un pasado que tenemos que rescatar, porque lo que produjo justamente la contrarrevolución neoliberal fue hacernos creer que no había nada más antes y que no hay nada más para adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nancy. Y queríamos abrir un turno de preguntas, si tenéis alguna cuestión o algo que comentar o preguntarle a Nancy. Falta el café. Yo justamente te iba a preguntar y a incidir sobre esto último que acabas de comentar, que cómo se proyectaba la figura de Allende, ¿no?, en esta posibilidad de futuro que han abierto los movimientos sociales en Chile, que además han estado sumamente activos en los últimos años, ¿no? Entonces conocemos a las tesis y el feminismo, el resurgir del feminismo en Chile, y qué papel tenía este fantasma, ¿no?, que recorre, supongo, el pasado y el presente de Chile, ¿no? Bueno, yo creo que la figura de Allende en particular, por ahí tengo un bolso más que me lo traje con él, lo traje aquí al Congreso, es una figura particular porque también representa otro momento de la historia, ¿no?, donde esa responsabilidad de lo político es una responsabilidad no solamente de la idea de una gestión, ¿no? Hace poquito le preguntaba a mi mamá si ella sabía quién era la persona que le escribía los discursos a Allende, porque son, si ustedes los escuchan, los leen, son discursos sumamente potentes a nivel, digamos, de lo simbólico y de lo poético. Y me contó que nadie le escribía los discursos, Allende improvisaba constantemente. De hecho, el discurso final, que es un discurso además de una potencia, digamos, que no es la derrota. Él está hablando de un momento en que lo van a bombardear, lo van a matar, nos van a matar, y él ya no está hablando de la derrota, está diciendo que es un momento histórico y que la historia no se detiene. Los procesos sociales continúan, ¿no? Van a ser otro momento, va a haber un cambio. Y creo que justamente ese lugar, ¿no?, de su rol como alguien que simplemente está cumpliendo, ¿no?, un rol dentro de un proceso histórico, ha llevado a las generaciones más jóvenes a seguirlo considerando un símbolo. El otro día volví a leer el discurso, estaba trabajando respecto justamente a estas figuras, ¿no?, de enunciación hacia un futuro posible. Después de Allende no ha habido nadie más, por lo menos en el contexto chileno, y yo diría que en el contexto global,
que haya tenido la capacidad de poder efectivamente colocar en su real contexto lo que estaba ocurriendo y cumplir con lo que había prometido. Creo que la importancia de Allende tiene que ver con eso que decía yo al final, ¿no? De no perder de vista que lo que ocurrió en Chile no es simplemente que llegaron unos militares y dieron un golpe de Estado, sino que tiene que ver con un proceso histórico de casi un siglo, ¿no? A partir del inicio del siglo XX, de avance de los sectores populares, de la clase trabajadora, y él como digamos, el símbolo dentro del poder, ¿no? De la institucionalidad, que de alguna manera estuvo aliado, siempre aliado, con sus problemas, con las diferencias, pero creo que si uno ve la batalla de Chile, quien no la haya visto, sobre todo en la parte del capítulo del poder popular, cuando la gente está hablando de su gobierno y hablan del compañero presidente, ¿no? No es una metáfora, lo sienten realmente como tal. Hace poquito incluso vi unas imágenes que no había visto en una toma de terreno de los sectores más radicales de la izquierda, del MIR. Allende había ido a saludar a los pobladores y hay una imagen donde está arriba de un techo ayudando a los chicos a clavar unas maderas, ¿no? Como, bueno, y que creo que tiene que ver efectivamente con ese imaginario y otras formas de lo político que ya no existen más, ¿no? Ya la política hoy día es parte, digamos, de alguien que ejerce en el poder, es un empresario más, digamos, ¿no? O está aliado a los poderes empresariales. Entonces creo que esa imagen también de un momento de fragilidad, abrir esa posibilidad de futuro para las generaciones más jóvenes y para las generaciones viejas como una, sigue siendo un símbolo de la posibilidad, sobre todo. Y articularlo, por ejemplo, en el dibujo, en el graffiti, él con chaqueta, con flores, haciendo el corazón, ¿no? También es darle la posibilidad a él de pensarlo en un contemporáneo, no dejarlo en este señor ahí, el héroe, ¿no? Como, un poco como el Che Guevara, ¿no? Sino poderlo transmutar a lo que hoy día es lo que estamos pensando como la posibilidad de futuro, ¿no? Creo que hay una pregunta al fondo. ¿No? Tenemos que coger el micro. ¿Se fue, Chicho? ¿Y si se lo agarro yo? No, tampoco. Gracias. Protocolos COVID, ya sabéis. Así. El condoncito. Thank you. Thanks for that paper. Uy, en inglés. Jonathan Harris from Birmingham City University and the University for the Creative Arts in England. I was interested in the evidence that might exist about the preparation for the visual presentation of the coup. You showed that very gripping piece of film at the beginning. And we know that, particularly in the last 20 years, the theatre, the political theatre around war and invasion and the rhetoric around, the visual rhetoric around it, is hyper prepared now in terms of what we see on television, thinking about the American invasion of Iraq particularly, and George Bush's famous appearance on the battleship off California, telling us that the war had been won already. Is there evidence that there was any kind of preparation like that for the visual rhetoric of the coup? Or is this a kind of retrospective way in which we assemble a story of what happened? Perdón, traducción. Está preguntando si hay pruebas evidentes de la orquestación visual del golpe de Estado, como por ejemplo ahora sabemos durante la guerra de Irak, que se preparó muy bien lo que se podía y lo que no se podía ver, como Bush se presentó. Entonces te está preguntando, ¿hay pruebas, evidencias físicas o históricas Sí, lo hay. o si estás construyendo un relato posterior? Están en los archivos secretos de la CIA, desclasificados. Son muy difíciles de acceder por lo demás. Te lo digo porque mi madre es investigadora en derechos humanos y, bueno, por suerte ha tenido acceso a unos archivos que son inleíbles porque están casi todos medio borroneados, pero en los archivos secretos de la CIA está efectivamente la evidencia de la orden que se da del bombardeo a La Moneda, como una orden no necesariamente militar, sino que necesaria. Que ellos le llamen simbólica después o tal, pero bueno, no era una acción militar necesaria, esa es la evidencia.
de Pinochet. O todo lo que se presentó en la prensa, supongo, Sí. todo ese aparato visual, ¿hasta qué punto estuvo bien pensado y bien analizado para ser presentado al público de una manera? Yo creo que el bombardeo sí. Yo creo que la foto de Pinochet la pensó él. Pinochet, mucha gente lo piensa como alguien un poco el típico milico tonto, ¿no? El dictador. Él tenía una personalidad bastante particular a nivel, digamos, psicológico, digamos, de megalomanía interesante. Piensen que es el último que se sube al golpe de Estado. Él no estaba en el equipo que va a dar el golpe de Estado. Él se sube al último minuto, lo suben, de hecho, prácticamente. Y va a ser justamente todas estas maniobras de instalación del adelante, la foto, para justamente producir de sí mismo esa hegemonía dentro de su propio, digamos, entorno, ¿no? Que eso después trascienda como una fotografía a nivel global. Yo pienso que más bien tiene que ver con lo simbólico que ha sido para el mundo entero el golpe de Estado en Chile, directamente. Porque efectivamente, y eso un poco retomando lo de Allende, la unidad popular para mucha gente a nivel global, para la izquierda a nivel global, fue más que simbólica, fue un momento, digamos, de una posibilidad, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ah, lo siento, me dicen que hay que terminar porque vamos fatal de tiempo. Si quieres, luego le preguntas en el descanso a Nancy directamente. Lo siento. No pasa nada, gracias. Bueno, muchísimas Muchas gracias, Nancy. Y como vamos fatal de tiempo, vamos a pasar al siguiente. Gracias. No se me queda nada.